El capitán Marquez Ken siempre había odiado las ceremonias, y la idea de la corte imperial valderiana de una celebración de la victoria le estaba haciendo considerar seriamente la jubilación anticipada. La enorme sala del trono se extendía ante él como una catedral construida para adorar al poder mismo, con pilares cristalinos que captaban y amplificaban la luz de 1000 antorchas flotantes hasta que todo el espacio ardía con fría magnificencia. Trate de parecer apropiadamente agradecido, susurró la sargento Rosa Martínez a su lado mientras se acercaban a los deis donde esperaba el emperador Trax. Sé que es difícil, pero recuerda que la inmunidad diplomática solo llega hasta cierto punto cuando estás rodeado de personas que consideran el combate de gladiadores una forma legítima de relaciones internacionales. Caín se ajustó el uniforme de gala, todavía incómodo con el reconocimiento formal de lo que esencialmente había sido una serie de peleas a muerte de un mes de duración. El método del imperio Varian para establecer relaciones diplomáticas implicaba probar la destreza de combate de las especies visitantes a través de sus antiguas tradiciones de arena. Y de alguna manera Caín se había convertido en el representante involuntario de la humanidad. Todavía no puedo creer que el comando terrestre pensara que era una buena idea, murmuró. Pensaban que enviar a nuestro mejor oficial táctico a una cultura guerrera tenía sentido, respondió Rosa. Probablemente no esperaban que ganaras todo el torneo. El emperador Trax se levantó de su trono, sus ojos plateados metálicos captaron la luz de la antorcha mientras inspeccionaba su corte. Como todos los valderanos, parecía esencialmente humano, excepto por esos ojos distintivos que parecían reflejar la luz en lugar de absorberla, dándole una intensidad de otro mundo que le hizo entender a Caín por qué esta especie había conquistado la mitad de la galaxia. Capitán Marquez Ken de la Tierra. La voz del emperador se transmitía fácilmente a través de la vasta cámara, realzada por cristales acústicos que hacían que cada palabra sonara con autoridad. Ustedes han demostrado que su especie es digna de respeto a través de la fuerza de las armas y la pureza de propósito. El imperio reconoce a la humanidad como una raza guerrera merecedora de alianza. La corte reunida estalló en vítores perfectamente coreografiados que sonaban más a un simulacro militar que a un entusiasmo genuino. Caín había dedicado suficiente tiempo a estudiar la cultura valderiana para saber que la expresión individual generalmente se desalentaba a favor de demostraciones colectivas de lealtad. Como es tradición, continuó el emperador Trax, el vencedor de nuestras pruebas puede reclamar un premio digno de su logro. Capitán Caín, dé un paso adelante y reciba el honor que se ha ganado su victoria. Caín caminó hacia el trono con creciente inquietud. Los materiales informativos habían mencionado premios, pero habían sido frustrantemente vagos sobre detalles específicos. Cuando llegó a la base del Deis, se abrió una puerta lateral y dos figuras emergieron bajo una fuerte guardia. Caín sintió que se le caía el estómago al darse cuenta de cuál iba a ser su premio. Las dos mujeres que entraron eran claramente de la nobleza valderiana. Su porte y carruaje hablaban de entrenamiento real a pesar de la sencilla vestimenta gris que vestían. La primera tenía el cabello negro medianoche que caía ondeando más allá de sus hombros y ojos plateados que ardían con furia apenas contenida. Era alta y atlética, se movía con la gracia controlada de alguien entrenado en combate. El segundo era más bajo con cabello dorado trenzado en intrincados patrones que hablaban del rango de la corte. Y aunque sus ojos plateados mostraban el mismo desafío, había una inteligencia calculadora en su mirada que sugería entrenamiento diplomático en lugar de militar. Ambos usaban restricciones que Caín reconoció como grilletes de energía, dispositivos que proporcionarían una respuesta cada vez más dolorosa si el usuario se movía demasiado rápido o intentaba quitárselos. La tecnología supuestamente era humana en comparación con las cadenas tradicionales, pero Caín había visto suficientes informes de interrogatorios como para saber que humano era un término relativo. La princesa Sara del antiguo sector de Kiteran, anunció el emperador Trax, indicando a la mujer de cabello oscuro y a la princesa Liona de la caída dinastía Atea. Ambos son suyos al mando, capitán Caín, como corresponde a un guerrero de su calibre. La corte estalló en aplausos nuevamente, pero Caín apenas lo escuchó por el sonido de su propio latido del corazón. Miró a las dos mujeres, no viendo premios, sino prisioneras, no recompensas, sino víctimas de un sistema que trataba a las personas como propiedad. Su Majestad, dijo Caín con cuidado, su entrenamiento diplomático en guerra con su indignación moral. Esta es una oferta generosa. Están bien entrenados, continuó el emperador, aparentemente confundiendo la vacilación de Caín con una preocupación por la calidad.
La princesa Zaro era estratega militar antes de la desafortunada rebelión de su familia y la princesa Liona se desempeñó como enviada diplomática. Ambos poseían habilidades que podrían resultar útiles para un guerrero que buscaba avanzar en su posición dentro del imperio. Caín miró a las princesas de nuevo, notando cómo se mantenían con la cabeza alta a pesar de sus circunstancias. La princesa Zara se encontró con su mirada directamente, sus ojos plateados prometiendo violencia si él le daba la más mínima oportunidad. La expresión de la princesa Liona estaba más controlada, pero Caín podía ver el mismo acero debajo de su fachada diplomática. Me siento honrado por la generosidad de su majestad, respondió Caín, las palabras sabían a ceniza en su boca. Sin embargo, respetuosamente debo rechazar este regalo. El silencio que siguió fue tan completo que Caín pudo escuchar el crepitar de las llamas de la antorcha en lo alto. La expresión del emperador Trax cambió a través de la sorpresa, la confusión y el comienzo de lo que parecía un disgusto peligroso. ¿Rechazas?, el emperador preguntó, su voz llevaba una nota de incredulidad que sugería que esto no era algo común en la cultura humana, dijo Caín, improvisando frenéticamente mientras Rosa hacía sutiles sonidos de asfixia a su lado. Aceptar un regalo tan valioso sin la preparación adecuada se consideraría profundamente irrespetuoso. Necesitaría tiempo para preparar adaptaciones adecuadas y establecer protocolos apropiados para su atención. Era una completa tontería, pero era el tipo de tontería ceremonial que las culturas guerreras a menudo entendían. Caín contuvo el aliento mientras el emperador consideraba sus palabras. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó finalmente Trax. 7 días, Su Majestad. Una semana para demostrar el debido respeto que tal regalo merece. El emperador asintió lentamente, aunque sus ojos plateados seguían sospechando. Muy bien. 7 días para preparar. Pero, Capitán Caín, comprenda que rechazar la generosidad del imperio no se hace a la ligera. Cuando concluya la semana, aceptarás este regalo con la gratitud propia de un guerrero de tu posición. Cuando concluyó la ceremonia y la corte comenzó a dispersarse, Caín vislumbró por última vez a las dos princesas que se llevaban. La princesa Zara se volvió para mirarlo, su expresión ilegible pero intensa. La princesa Liona simplemente asintió una vez, un gesto tan sutil que Caín casi lo pierde. 7 días para descubrir cómo salvar a dos mujeres que nunca había conocido de un destino peor que la muerte en el corazón de un imperio que consideraba la esclavitud una tradición honrada por el tiempo. Caín había enfrentado probabilidades imposibles antes. Pero esta vez lo que estaba en juego no era solo su propia vida. Rosa, dijo en voz baja mientras salían del salón del trono. Creo que vamos a necesitar un muy buen plan. Nosotros, preguntó Rosa, capitán, con el debido respeto, lo que acaba de hacer allí fue lo más noble que he presenciado o lo más suicida. Posiblemente ambos. Definitivamente ambos, estuvo de acuerdo Caín. Por eso necesito tu ayuda. Caín pasó los siguientes 3 días aprendiendo todo lo que pudo sobre los protocolos del Palacio Balderiano mientras trataba de no pensar en el temporizador de cuenta regresiva que parecía estar corriendo en su cabeza. Los archivos imperiales eran sorprendentemente completos, lo que Caín sospechaba que tenía menos que ver con la minuciosidad académica y más con la obsesión balderiana por documentar sus conquistas con exhaustivo detalle. De acuerdo con esto, dijo Rosa, revisando un bloc de datos mientras estaban sentados en los cuartos asignados de Caín, la familia de la princesa Zara controlaba los mundos mineros de Kiteran antes de la campaña de expansión del emperador Trax hace 5 años. Resistieron durante 8 meses antes de sentirse abrumados. Y princesa Liona, su historia es más complicada. La dinastía Atea no fue conquistada militarmente. Fueron traicionados por sus propios aliados durante una negociación de paz. Aparentemente, Liona dirigía la misión diplomática cuando sucedió. Rosa levantó la vista de su lectura. Marcus, estas mujeres no son solo prisioneras políticas. Son los últimos supervivientes de linajes reales que alguna vez gobernaron sectores independientes. Caín absorbió esta información mientras miraba por la ventana los jardines del palacio de abajo. La nobleza variana disfrutó de sus espacios recreativos con paisajes cuidadosamente cuidados que demostraron su dominio sobre la naturaleza tan a fondo como su imperio demostró su dominio sobre otras especies. Necesito hablar con ellos, dijo Caín finalmente. Eso va a ser difícil. Están recluidos en un ala segura y aún no los posees oficialmente. Rosa hizo una pausa. Aunque, podría haber una manera.
La ley imperial permite a los posibles propietarios inspeccionar su propiedad antes de la aceptación final. Caín se estremeció ante la terminología, pero reconoció la oportunidad. Configúralo. La reunión de inspección tuvo lugar en una pequeña cámara adyacente a los jardines del palacio con 2 guardias colocados afuera y equipo de monitoreo que Caín esperaba que no fuera lo suficientemente sofisticado como para captar conversaciones susurradas. Cuando trajeron a las princesas, todavía con sus grilletes de energía, Caín tuvo que reprimir su impulso inmediato de exigir su remoción. Altezas, dijo Caín formalmente, poniéndose de pie cuando entraron. Ambas mujeres parecían sorprendidas por la cortesía, aunque rápidamente enmascararon sus reacciones. Puede inspeccionar la mercancía, dijo uno de los guardias con crueldad casual. Se permite un examen físico completo. Caín sintió que la ira le invadía, pero mantuvo su expresión neutral. Eso no será necesario. Por favor, espere afuera. El protocolo lo requiere. El protocolo requiere que esté satisfecho con mi adquisición potencial, interrumpió Caín, dejando que la autoridad de mando se infiltrara en su voz. Prefiero realizar mi evaluación en privado. Los guardias se retiraron a regañadientes, dejando a Caín a solas con las 2 princesas. Por un momento, simplemente se miraron el uno al otro en silencio. Rechazaste el regalo, dijo finalmente la princesa Sara, con una voz que transmitía una mezcla de curiosidad y sospecha. ¿Por qué? Caín miró a la puerta y luego se acercó para que pudieran hablar en voz baja. Porque no creo en la esclavitud y porque he leído suficiente historia para saber que ustedes no son criminales. Son prisioneros de guerra que deberían haber sido tratados de acuerdo con las convenciones galácticas. La princesa León lo ha estudiado con esos calculadores ojos plateados. Habla de convenciones galácticas, Capitán Caín. Pero el Imperio Varian no reconoce más ley que la fuerza. Lo que tú llamas esclavitud, ellos lo llaman el orden natural de la conquista. Lo que yo llamo esclavitud, yo lo llamo mal, respondió Caín. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Las cejas de la princesa Sar se levantaron. Hablas como si compartiéramos una causa común, ¿no? A menos que seas particularmente aficionado a ser propiedad de extraños. Por primera vez desde que los conoció, Caín vio algo que podría haber sido un parpadeo de esperanza en sus expresiones. Nos ayudarías a escapar, dijo cuidadosamente la princesa leonesa. ¿Qué ganarías con tal acción? La capacidad de dormir por la noche, respondió Caín. Y tal vez la oportunidad de hacer algo bien en una situación que ha estado mal desde el principio. La princesa Sara se inclinó hacia adelante. Escapar del Palacio Imperial Valderiano requeriría una planificación extensa, conocimiento interno y recursos considerables. Incluso si tuviera éxito, el Imperio nos perseguiría por toda la galaxia. A menos que hagamos algo más que escapar, dijo Caín, una idea que comenzaba a formarse. ¿Qué pasaría si expusiéramos la esclavitud ilegal de la realeza conquistada al Consejo Galáctico, convirtiéndola en un desastre de relaciones públicas para el Imperio? El Consejo no tiene poder de ejecución contra un imperio de este tamaño, señaló la princesa Leona. Las sanciones económicas y la presión diplomática serían ineficaces, pero la revolución interna podría no serlo, respondió Caín. ¿Cuántos otros presos políticos disfrutan actualmente de la hospitalidad belga? Las 2 princesas intercambiaron miradas y Caín prácticamente pudo verlas reevaluando tanto a él como a la situación. Docenas, dijo lentamente la princesa Sara. Quizás más. El imperio se ha expandido agresivamente durante la última década, y no toda la nobleza conquistada eligió la muerte por encima del cautiverio. Entonces no estamos planeando una fuga de prisión, se dio cuenta Caín. Estamos planeando una revolución. Durante los días siguientes, Caín estableció una rutina de inspección de su propiedad que permitió sesiones de planificación cada vez más detalladas. Los grilletes de energía impedían que las princesas salieran de sus aposentos, pero no podían impedirles pensar, y ambas mujeres poseían mentes entrenadas para la estrategia y la diplomacia. La ceremonia del triunfo, explicó la princesa Leona durante una de sus reuniones, celebra el aniversario de la fundación del imperio. La seguridad se centrará en las áreas públicas y la seguridad del emperador. Las instalaciones de detención funcionarán con un personal mínimo. ¿Cuán mínimo? Preguntó Caín. 3 guardias por nivel. Sistemas de seguridad automatizados que se pueden desactivar desde la sala de control central. Respondió la princesa Sara.
pero la sala de control está en el sector más seguro del palacio. Déjame eso a mí, dijo Caín. Rose ha estado estudiando los esquemas del palacio y tiene algunas ideas sobre cómo crear diversiones. Su sargento parece notablemente adaptable para un oficial militar humano, observó la princesa Liona. Rose ha visto suficiente injusticia en su carrera como para saber cuándo es necesario romper las reglas, respondió Caín. Además, todavía está molesta por tener que pasar por todos esos combates de gladiadores. ¿No disfrutaste el combate?, preguntó la princesa Sara, pareciendo genuinamente curiosa. Caín consideró la pregunta. Soy bueno peleando. Eso no significa que disfrute matando por entretenimiento. Sin embargo, te ofreciste voluntario para esta misión. Me ofrecí como voluntario para establecer relaciones diplomáticas con su gente. Se suponía que el torneo sería ceremonial. Caín negó con la cabeza. La inteligencia del comando terrestre aparentemente estaba algo incompleta. La princesa Liona de hecho sonrió ante eso. Las fallas de inteligencia son una causa común de desastres diplomáticos. En mi experiencia, las mejores negociaciones ocurren cuando ambas partes abandonan sus ideas preconcebidas y comienzan con una comunicación honesta. ¿Es eso lo que estamos haciendo?, preguntó Caín. Negociando. Estamos planeando cometer traición contra el imperio más poderoso de este sector de la galaxia, respondió la princesa Sara. Yo diría que nos hemos movido mucho más allá de la negociación hacia el reino de la confianza mutua. Caín miró a ambas mujeres, sin ver a las prisioneras derrotadas que le habían presentado, sino a las líderes que habían sido y podrían volver a ser. Dentro de 7 días, durante la ceremonia del triunfo, le daremos al imperio algo para celebrar de verdad. El comienzo de su propia transformación o el comienzo de nuestra ejecución, agregó pragmáticamente la princesa Liona. Eso también, admitió Caín. ¿Alguien quiere echarse atrás? La mirada que pasó entre las dos princesas hablaba de dificultades compartidas, espíritu inquebrantable y determinación que habían sobrevivido a todo lo que el imperio les había hecho. El capitán Caín, la princesa Sara, dijo formalmente, creo que tenemos un acuerdo. El comedor imperial fue diseñado para intimidar, con una mesa lo suficientemente larga como para acomodar a 50 invitados y frescos en el techo que representan las conquistas más gloriosas del imperio. Caín se encontró sentado entre un almirante valderiano cuyas historias de guerra involucraban un genocidio casual y un ministro de comercio que hablaba de poblaciones esclavizadas como si hablara de mercados de ganado. Estaba empezando a entender por qué Rosa se había ofrecido voluntaria para pasar la noche realizando el mantenimiento del equipo en lugar de asistir a otra cena formal. El capitán Caín, emperador Trax, llamó desde la cabecera de la mesa, sus ojos plateados brillaban con lo que podría haber sido diversión. Has estado inusualmente callado esta noche. ¿Quizás estás contemplando tu próxima adquisición? Caín forzó una sonrisa mientras calculaba internamente de cuántas maneras podría matar a todos en la habitación si fuera necesario. De hecho, Su Majestad, estoy considerando los protocolos adecuados para integrar activos tan valiosos en mi hogar. Un acercamiento reflexivo, intervino el almirante a su lado. Recuerdo mi primera realeza conquistada. Magnífico ejemplar del sistema terciano. Le tomó meses romper adecuadamente su espíritu, pero el resultado valió la pena el esfuerzo. El agarre de Caín apretó su utensilio de comedor con tanta fuerza que el metal comenzó a doblarse. Debajo de la mesa, usó las señales con las manos que la princesa Liona le había enseñado durante su última reunión, tocando un mensaje en su rodilla que parecería nervioso a cualquiera que lo mirara. El sistema de comunicación que desarrollaron se basó en el código diplomático ateo, un lenguaje formal que usaba gestos sutiles para transmitir información compleja durante las ceremonias públicas. Según Liona, había sido diseñado para situaciones en las que los diplomáticos necesitaban coordinar respuestas sin alertar a observadores potencialmente hostiles. Rotación de guardia girada por Caín confirmada. Rosa lista. La respuesta vino de la princesa Sara, que estaba sirviendo vino en el otro extremo de la mesa como parte del entretenimiento de la noche. Su sutil gesto de ajustarse la manga se traduce en un nivel de detención asegurado. Otros prisioneros informaron que el plan que desarrollaron durante la semana pasada era lo suficientemente audaz como para rayar en la locura. Durante la ceremonia del triunfo de mañana, mientras todo el palacio estaba enfocado en la celebración pública, Rosa crearía un desvío en la red eléctrica principal que desactivaría temporalmente los sistemas de seguridad automatizados.
Caín usaría la confusión para llegar a la sala de control de detención y liberar a todos los presos políticos simultáneamente. La princesa Sara y la princesa Leona coordinarían las rutas de escape y conducirían a los prisioneros liberados a un punto de entrega donde esperarían los buques de transporte robados. La parte más peligrosa sería el papel de Caín. Como invitado de honor de la noche, se esperaba que asistiera a la ceremonia en una posición de prominencia, haciendo que su ausencia se notara de inmediato. Tenían quizás 30 minutos desde el inicio del desvío hasta que la seguridad del palacio se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Dígame, capitán, el ministro de Comercio estaba diciendo que planea utilizar sus nuevas adquisiciones para sus habilidades especializadas o las romperá para fines más tradicionales. Caín apretó la mandíbula cuando se dio cuenta de que el hombre le preguntaba si tenía la intención de usar a las princesas como asesoras o como entretenimiento personal. Creo en maximizar el potencial de recursos valiosos, respondió cuidadosamente. Con un enfoque sabio, el emperador Trax asintió con aprobación. La experiencia militar de la princesa Sara podría resultar útil para alguien que busca avanzar dentro de nuestra jerarquía. Y el entrenamiento diplomático de la princesa Leona podría beneficiar a un humano que busca establecer relaciones comerciales. Como si fuera convocada por su nombre, la princesa Leona apareció al hombro de Caín para rellenar su copa de vino. Sus movimientos estaban perfectamente controlados, sin mostrar signos de los grilletes de energía que impedían el movimiento rápido, pero Caín podía ver la tensión en su postura. Su Majestad me honra con un consejo tan valioso, dijo Caín, mientras que el sutil gesto de la princesa León indicó que se había contactado con prisioneros adicionales y que estaban listos para mudarse. La noche continuó con el tipo de conversación informal que hizo que a Caín se le erizara la piel. La nobleza valderiana discutió sus diversas adquisiciones con el mismo entusiasmo que otros podrían reservar para discutir sobre ganado preciado o inversiones particularmente exitosas. Caín aprendió más de lo que quería saber sobre los métodos utilizados para disciplinar a la realeza capturada y el valor de mercado de los esclavos con habilidades específicas. La clave que explicaba el almirante mientras gesticulaba. Con un trozo de algo asado que Caín no quería identificar es establecer el dominio de inmediato. Muestre debilidad en los primeros días y pasará meses corrigiendo el error. Un buen consejo, respondió Caín, con la mente acelerada por los detalles finales del plan de mañana. Aprecio la sabiduría de la experiencia. La princesa Sara apareció a su codo para limpiar su plato. Su presencia brinda otra oportunidad para la comunicación codificada. Los movimientos de sus dedos contra la bandeja de servir transmitían las coordenadas de los recipientes de transporte robados y la confirmación de que los otros prisioneros entendían sus roles. Caín respondió ajustando su servilleta en un patrón que indicaba que las explosiones de distracción de roce comenzarían precisamente en el punto medio del discurso ceremonial del emperador. El momento era crucial. Demasiado pronto y la seguridad tendría tiempo de cerrar el palacio antes de que los prisioneros pudieran escapar. Demasiado tarde y Caín quedaría atrapado en su posición ceremonial sin forma de llegar a la sala de control. Confío en que te unirás a nosotros para la casa mañana por la mañana, dijo el ministro de Comercio cuando la cena formal comenzaba a terminar. Hemos adquirido varios ejemplares nuevos que deberían proporcionar un deporte interesante. Caín casi se atraganta con su vino cuando se da cuenta de que el hombre estaba hablando de cazar seres sensibles para entretenerse. Me temo que tengo responsabilidades apremiantes con respecto a mis nuevas adquisiciones, logró decir. Por supuesto, por supuesto. El primer día siempre es crucial para establecer relaciones adecuadas. La sonrisa del ministro era el tipo de expresión que pertenecía a las pesadillas. Quizás la próxima semana después de que hayas arreglado tus arreglos domésticos. Cuando los invitados comenzaron a dispersarse, Caín se encontró solo por un momento con el emperador Trax, quien lo estudió con esos inquietantes ojos plateados. Parece preocupado, capitán Caín, observó el emperador. ¿Estás teniendo dudas sobre tu premio? No lo piense dos veces, Su Majestad, respondió Caín cuidadosamente. Simplemente me aseguro de abordar una responsabilidad tan importante con la seriedad adecuada. Bien. La ceremonia de mañana formalizará su propiedad y el imperio esperará ver una utilización adecuada de nuestro regalo. La expresión de Trax se puso seria. Comprenda, capitán, que rechazar este honor no es una opción. La alianza entre nuestros pueblos depende de su aceptación de nuestras tradiciones. Caín asintió, sabiendo que probablemente estaba viendo la última conversación civil que tendría con el emperador.
Lo entiendo completamente, Majestad. Mientras Caín regresaba a sus aposentos, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde su llegada al palacio. Hace una semana, había sido un diplomático reacio que intentaba establecer relaciones comerciales. Ahora estaba planeando la fuga de prisión más peligrosa en la historia galáctica mientras trataba de no pensar en las docenas de formas en que podría salir catastróficamente mal. Rosa estaba esperando en sus aposentos, con expresión sombría mientras revisaba los esquemas técnicos en su bloc de datos. Las vulnerabilidades de la red eléctrica están exactamente donde pensábamos que estarían, informó. 15 minutos de sobrecarga sostenida derribarán la seguridad de toda el ala de detención. Pero Marcus, si esto no funciona, entonces enfrentaremos las consecuencias que vengan, respondió Caín. Pero Rosa, no podemos alejarnos de esto. No cuando sabemos lo que está pasando aquí. Lo sé, dijo en voz baja. He estado pensando en esas expediciones de caza, mencionó el ministro. Sobre lo que le sucede a las personas que son capturadas durante las campañas de expansión del imperio. Ella miró a Caín. Tal vez sea hora de que alguien le recuerde a la galaxia que los humanos no toleran la esclavitud. Caín sonrió sombríamente. Mañana les recordamos de una manera que nunca olvidarán. La ceremonia del triunfo comenzó al amanecer con el tipo de boato que solo los monarcas absolutos podían permitirse. Caín se paró en la plataforma ceremonial junto al emperador Trax, vistiendo su uniforme de gala formal y tratando de parecer apropiadamente honrado mientras contaba mentalmente los minutos hasta que comenzara la distracción de Rose. Debajo de ellos, miles de ciudadanos valderianos llenaron la gran plaza, con sus ojos plateados reflejando la luz de la mañana mientras vitoreaban a Q. Hoy se conmemora no solo el aniversario de la fundación de nuestro imperio, anunció Trax, con su voz amplificada en toda la plaza, sino también la alianza formal entre el imperio valderiano y la especie humana, representada por el capitán Marcus Kane, vencedor de nuestras pruebas y digno receptor del favor imperial. Caín sonrió y saludó a la multitud, muy consciente de que en aproximadamente 18 minutos estaría liderando la fuga de prisión más grande en la historia galáctica o moriría en un espectacular acto de traición. El peso de la espada ceremonial a su lado se sintió tranquilizador, aunque sabía que sería inútil contra el tipo de potencia de fuego que la Guardia Imperial podía soportar. La princesa Sara y la princesa Leonesa se encontraban entre los demás asistentes ceremoniales en el borde de la plataforma, con sus grilletes de energía disfrazados debajo de túnicas ceremoniales sueltas que los marcaban como premios para ser transferidos formalmente. Caín llamó la atención de la princesa Leona y recibió la sutil señal que indicaba que todos los prisioneros estaban listos y que los buques de transporte robados estaban en posición. El vínculo entre los pueblos guerreros, continuó el emperador Trax, está sellado no solo en las palabras, sino en el intercambio de conquistas. El capitán Caín dio un paso al frente para recibir el símbolo final de nuestra alianza. Este era el momento que Caín había estado temiendo. Según los protocolos de la ceremonia, se esperaría que aceptara formalmente la propiedad de las dos princesas, colocando el collar imperial alrededor de sus cuellos frente a miles de testigos. Los collares no eran solo simbólicos. Contenían dispositivos de rastreo y circuitos de modificación del comportamiento que harían prácticamente imposible escapar. Caín dio un paso al frente, le quitó los collares adornados al asistente ceremonial y se acercó a las dos mujeres que se habían convertido en mucho más que los premios que el imperio pretendía que fueran. A medida que se acercaba, la princesa Sara se encontró con su mirada con esos desafiantes ojos plateados que primero lo convencieron de que esto estaba mal. Princesa Sara de Kitira, dijo Caín, llevando su voz por la plaza a través de los cristales de amplificación, acepto el honor de su servicio. En lugar de colocar el collar alrededor de su cuello, Caín lo dijo cuidadosamente en la plataforma a sus pies y se inclinó profundamente, un gesto de respeto en lugar de propiedad que envió un murmullo de confusión entre la multitud que lo observaba. Princesa Leona de Tereya, continuó Caín, repitiendo el gesto, acepto el honor de tu servicio. La expresión del emperador Trax cambió del placer ceremonial a una aguda sospecha al darse cuenta de que Caín no estaba siguiendo el ritual prescrito. Capitán Caín, la ceremonia lo requiere. Sus palabras fueron interrumpidas por una serie de explosiones en la distancia cuando las cargas de distracción de Rose sobrecargaron la red eléctrica del palacio exactamente a tiempo. Los claxones de emergencia comenzaron a llorar y la iluminación ceremonial parpadeó mientras el sistema de respaldo luchaba por compensar el repentino consumo de energía. Guardia Imperial, asegura al emperador, gritó Caín,
desenvainando su espada ceremonial y moviéndose para colocarse entre Thrax y el aparente ataque. Fue un desvío perfecto, protegiendo al emperador mientras se posicionaba para controlar la plataforma. En la confusión que siguió, Caín llamó la atención de la princesa Sara y asintió una vez. Inmediatamente comenzó a moverse hacia la salida de la plataforma. Su túnica ceremonial, ocultando el hecho de que sus grilletes de energía habían sido desactivados por la subida de tensión. La princesa Liona la siguió un momento después. Ambas mujeres desaparecen entre la multitud de nobles y guardias en pánico. El capitán Caín, emperador Thrax, le agarró del brazo. ¿Cuál es el significado de este ataque? Desconocido, Su Majestad, respondió Caín, escaneando la plaza como si buscara amenazas mientras rastreaba el progreso de sus aliados que escapaban. Pero necesitamos llevarte a un lugar seguro de inmediato. Los siguientes 20 minutos fueron un caos controlado mientras Caín desempeñaba su papel de guardaespaldas preocupado mientras monitoreaba en secreto el progreso de la fuga masiva de prisioneros que ocurría en todo el palacio. Su auricular, disfrazado de dispositivo de comunicación ceremonial, crepitaba con las actualizaciones de estado de roce. Todos los niveles de detención están abiertos, informó Rosas Voice. 73 presos políticos confirmados libres y trasladándose a puntos de extracción. Los buques de transporte están cargados y listos para la salida. Caín guió al emperador Thrax y su séquito hacia el centro de comando seguro del palacio, utilizando la ruta que los llevaría a través del patio principal, donde podría observar la fase final de la operación. A través de las ventanas, podía ver pequeños grupos de exprisioneros moviéndose con propósito hacia las rutas de escape designadas. Muchos de ellos vistiendo uniformes robados de la Guardia Imperial que Rosa había adquirido de alguna manera. El capitán emperador Thra dijo cuando llegaron al centro de comando, su pensamiento rápido puede haber salvado al imperio del desastre. No olvidaré esta lealtad. Caín sintió una puñalada de culpa por la genuina gratitud en la voz del emperador, pero se sintió abrumado por el recuerdo de conversaciones casuales sobre cazar seres sensibles por deporte. Solo cumplía con mi deber, Majestad. El centro de comando estalló en pánico controlado cuando comenzaron a surgir informes sobre las violaciones de seguridad. Caín escuchó las evaluaciones de daños con creciente satisfacción disfrazada de preocupación. Todos los presos políticos han escapado del centro de detención, informó un oficial de seguridad. Las estimaciones iniciales sugieren una operación coordinada con conocimiento interno de nuestros protocolos de seguridad. Imposible. El emperador Thrax gruñó. Nuestra seguridad es impenetrable. Debe ser un ataque externo. Señor, intervino otro oficial. Estamos recibiendo comunicación de los prisioneros fugados. Están transmitiendo en todas las frecuencias. La pantalla principal se activó, mostrando a la princesa Sara parada en lo que parecía ser el centro de mando de uno de los buques de transporte robados. Detrás de ella, Caín podía ver a docenas de exprisioneros, muchos vistiendo la ropa distintiva que los marcaba como la realeza conquistada de toda la galaxia. El emperador Thrax, la voz de la princesa Sara, llenó el centro de mando. Soy la princesa Sara de Kitira, legítima gobernante del sector de Citera y sobreviviente de su campaña ilegal de esclavitud. Hoy reclamamos no solo nuestra libertad sino nuestra dignidad. La cámara hizo una panorámica para mostrar a la princesa Liona parada a su lado. Su formación diplomática se evidencia en su porte sereno a pesar de las circunstancias. Soy la princesa Liona de Etereya y hablo en nombre de las docenas de gobernantes conquistados que han retenido violando la ley galáctica. Nuestra fuga de hoy no es un acto de rebelión sino un acto de justicia. Caín observó el ciclo del rostro del emperador Thrax a través de la incredulidad, la ira y el comienzo del miedo genuino a medida que las implicaciones se aclaraban. Esto no fue solo una fuga de prisión. Fue un desastre de relaciones públicas que expondría las actividades ilegales del imperio a toda la galaxia. El Consejo Galáctico se enterará de tus crímenes, continuó la princesa Sara. Y los sectores liberados sabrán que la resistencia es posible. La era de la expansión valderiana a través de la conquista y la esclavitud termina hoy. La transmisión cortó a las vistas externas de las naves de transporte que aceleraban alejándose del planeta. Su tecnología imperial robada hace imposible su búsqueda a corto plazo. Caín pudo ver que varios de los barcos estaban transmitiendo señales de identificación reclamando inmunidad diplomática de varios sectores liberados. Encuéntralos, ordenó el emperador Thrax, con sus ojos plateados ardiendo de furia.
Despliegue toda la flota si es necesario. No se les puede permitir llegar al espacio del Consejo Galáctico. Su Majestad, dijo Caín en voz baja, perseguir naves que transporten representantes diplomáticos al espacio neutral sería considerado un acto de guerra por el Consejo Galáctico. Las ramificaciones políticas. No me importan las ramificaciones políticas. Tras se quebró. Esos criminales han robado propiedades imperiales y comprometido la seguridad del Estado. Caín asintió con simpatía mientras celebraba internamente el hecho de que la ira del emperador estaba anulando su juicio político. Cada orden de perseguir a los prisioneros fugitivos al espacio neutral incriminaría aún más al imperio a los ojos de la comunidad galáctica. Señor, un oficial de comunicaciones interrumpió. Estamos recibiendo transmisiones prioritarias del Consejo Galáctico. Exigen una explicación inmediata de los informes de realeza esclavizada y solicitan permiso para enviar un equipo de investigación. Caín tuvo que reprimir una sonrisa mientras veía cómo la situación política del emperador se deterioraba en tiempo real. Los prisioneros fugitivos claramente no habían perdido tiempo en contactar a todas las principales potencias galácticas con evidencia de su encarcelamiento ilegal. Su Majestad, dijo Caín cuidadosamente. Quizás este sería un momento apropiado para considerar soluciones diplomáticas. La reputación de honor del imperio podría preservarse a través de los canales legales adecuados. El emperador Trax volvió esos ardientes ojos plateados hacia Caín. Y por un momento, Caín pensó que su tapadera podría ser descubierta. Pero la ira del emperador se centró en los prisioneros fugitivos, no en el capitán humano que había tratado de protegerlo durante el caos. El capitán Caín Tra dijo, finalmente, has demostrado ser un verdadero aliado del imperio durante esta crisis. Te estoy ascendiendo al puesto de asesor diplomático especial. Su primera tarea será ayudar a coordinar nuestra respuesta a esta situación. Caín se inclinó formalmente, aceptando un puesto que le daría acceso a información clasificada sobre las otras actividades ilegales del imperio. Me siento honrado por su confianza, Su Majestad. Durante las siguientes semanas, Caín usó su nueva posición en reunir inteligencia sobre las operaciones de esclavos valderianos en toda la galaxia mientras mantiene la fachada de ayudar a manejar la crisis política. De hecho, los prisioneros fugitivos habían llegado al espacio del Consejo Galáctico donde se les concedió asilo diplomático y comenzaron a presentar pruebas de crímenes de guerra sistemáticos. La presión política resultó ser demasiado para que incluso el poderoso imperio valderiano la ignorara. Ante las sanciones económicas, el aislamiento diplomático y la amenaza de intervención militar de una coalición de sectores liberados, el emperador Trax se vio obligado a aceptar una revisión exhaustiva de las políticas imperiales con respecto a las poblaciones conquistadas. El acto final de Caín como asesor diplomático especial fue presentar un informe detallado recomendando la liberación inmediata de todos los presos políticos restantes y el establecimiento de reparaciones para las poblaciones afectadas. Presentó su renuncia el mismo día, citando su deseo de regresar a deberes puramente militares. 6 meses después, Caín se paró en la plataforma de observación de la embarcación valderiana humana conjunta New Dawn, observando el paso de las estrellas mientras viajaban hacia los territorios del borde exterior. El barco era una maravilla de la ingeniería cooperativa, construido con tecnología de ambas especies y tripulado por voluntarios del Movimiento de Liberación. El Consejo Galáctico ratificó los nuevos acuerdos hoy, informó la princesa Liona, uniéndose a él en la ventanilla. Sus habilidades diplomáticas habían demostrado ser invaluables para negociar los complejos acuerdos que estaban remodelando la ley interestelar. La esclavitud y la servidumbre forzada ahora se clasifican como crímenes contra la civilización galáctica, punibles con sanciones económicas e intervención militar. La princesa Sara apareció al otro lado de Caín. Su mente estratégica ahora se enfocaba en coordinar movimientos de resistencia en sectores aún bajo control imperial. 17 sistemas más han declarado su independencia del imperio este mes. El movimiento de liberación se está extendiendo más rápido de lo que nadie esperaba. Caín miró a ambas mujeres, maravillado de cuánto había cambiado desde ese primer día en la sala del trono cuando se esperaba que las reclamara como propiedad. Se habían convertido en socios en el verdadero sentido de la palabra. Unidos por un compromiso compartido con la justicia y el duro entendimiento de que la libertad era algo por lo que valía la pena luchar. ¿Algún arrepentimiento?, él preguntó. La princesa Sara sonrió, la expresión transformó su rostro de severa comandante militar a algo más cálido y esperanzador.
Sobre destruir un imperio construido sobre la esclavitud y la opresión. Ni una sola. Sobre elegir cadenas para romper en lugar de premios para reclamar. La princesa Leona agregó, nunca. Caín asintió, observando cómo las estrellas frente a ellos se iluminaban mientras la nave ajustaba su rumbo hacia su próxima misión. En algún lugar del borde exterior, otra población esclavizada esperaba la liberación. Otro grupo de pueblos conquistados esperaba la libertad. Entonces vamos a recordarle a la galaxia, dijo Caín en voz baja, que algunas cadenas están destinadas a romperse. El New Dawn saltó al hiperespacio, llevando a su tripulación hacia aventuras que continuarían remodelando el equilibrio de poder entre las estrellas. Detrás de ellos, el Imperio Varian luchó por adaptarse a una nueva realidad en la que la fuerza no se medía por lo que podías conquistar, sino por lo que decidías proteger. Y en las profundidades del espacio, 3 antiguos enemigos se han convertido en algo mucho más valioso que cualquier premio que un imperio pueda ofrecer. Se han convertido en los artífices de un futuro en el que la libertad no era un regalo que había que conceder, sino un derecho que había que defender.